El arte de Henri Matisse refleja su concepción totalmente innovadora del color, su reformulación crítica del cuadro como pura superficie pictórica y también su idea de estar fuera de lugar, tanto emocional como políticamente, es decir, su manera de expresar la ruptura con las normas establecidas y la búsqueda de una nueva forma de ver y representar el mundo. Este recorrido presenta una amplia selección de obras procedentes en su mayoría del Centro Pompidou, donde las piezas de Matisse dialogan con las de otros artistas contemporáneos y posteriores a los que él influyó. Se divide en 8 ámbitos que muestran su trayectoria y evolución, desde los fauves alemanes y los neoprimitivistas rusos hasta la pintura estadounidense a partir de la década de 1940. Esta exposición se propone mostrar la envergadura de su obra desde ese primer autorretrato de 1900 hasta sus últimas pinturas y gouaches recortados, realizados al final de su vida con la mayor de las libertades que la total maestría permite alcanzar. No pinto las cosas, pinto las relaciones entre las cosas, decía Matisse. La exposición Chez Matisse, el legado de una nueva pintura, desea poner de relieve este aspecto, explorando el diálogo único y profundo que su obra abrió en el arte del siglo XX, su concepción totalmente innovadora del color y su reformulación crítica del cuadro como pura superficie pictórica tuvieron rápidamente eco entre los fauves alemanes y los neoprimitivistas rusos, así como en la pintura estadounidense de la década de 1940. Las mujeres artistas responderían con una mirada distinta sobre la obra de Matisse. Sonia Delaunay, Natalia Koncharova, Valla, Anna Eva Beckman o Zulika Boudellaz reflexionan sobre lo decorativo, los límites de la pintura, el lugar del modelo y de lo femenino. La obra de Matisse es un arte de la sensación óptica que permite respuestas múltiples, tanto expresivas como conceptuales, para quienes deseen meditar sobre la ecuación revolucionaria que el artista formuló en 1907. 1 metro cuadrado de azul es más azul que 1 centímetro cuadrado del mismo azul. El periodo comprendido entre 1898 y 1900 marca una etapa inicial al término de su largo proceso de formación. En este cambio de siglo, la muerte de su maestro Gustave Moreau en 1898 le deja sin el respaldo necesario para avanzar en un camino que aún está explorando. El artista atraviesa entonces un momento de duda. Este es el contexto en el que pinta el primer cuadro de este género. Para Matisse, el camino hacia la modernidad pasa por el temprano descubrimiento de las artes no occidentales. Su primitivismo responde a una renovación global de su arte, buscando todo aquello que le permita oponerse al canon artístico establecido. La planitud de El lujo remite a los frescos toscanos que vio en el verano de 1907, mientras que los juegos de volúmenes contrastados que observa en la escultura africana nutren sus experimentaciones en este ámbito. Entre 1905 y 1914, la difusión internacional de su obra va en aumento y condiciona la recepción por parte de las vanguardias locales, también impregnadas de esa tensión primitivista, desarrollando una vía singular con respecto al fauvismo. Los expresionistas alemanes comparten con Matisse una misma convicción sobre el fundamento emocional del arte. Más al este, Matisse cuenta con el apoyo de los coleccionistas Sergei Etchoukin e Iván Mozorov, y sus lienzos se exponen junto a los de Mikhail Larionov y Natalia Goncharova, quienes dentro de la vanguardia rusa se encuentran entre los más receptivos a la modernidad procedente de Europa occidental, lo mismo que sus contemporáneos alemanes Ernst Ludwig Kistner y Emil Nolde. Busca un fundamento emocional para el arte. La obra de Matisse en Rusia se expuso junto a los cuadros de Mikhail Larionov y Natalia Goncharova, que se inspiran en la imaginería popular.
El descubrimiento de las artes no occidentales y el primitivismo permiten a Matisse enfrentarse al canon establecido. Se presentan en este apartado sus esculturas de 1907 a 1913, confrontadas a El rapto de Europa, una obra de Jacques Lipchitz de 1937. Matisse conecta con las vanguardias alemana y rusa, atraídas también por el arte primitivo. A finales del siglo XIX y comienzos del XX descubre Europa un arte diferente, el llamado arte primitivo, que proveerá un repertorio a artistas y grupos de vanguardia para disputar en el campo del arte nuevas categorías estéticas, reivindicando modelados y nuevas formas que se inspiran en pueblos contemporáneos, aunque colonizados por países europeos. Matisse aporta su propio toque original a la representación escultórica del cuerpo femenino, del que plasma con gran acierto la sensación de intimidad que a menudo implica la pose, con la referencia que le proporciona la escultura africana, que el autor colecciona desde 1906. A comienzos de 1909, tras visitar las colecciones de arte de Extremo Oriente en Berlín, Matisse inicia una serie de retratos de mujeres con trajes exóticos, representadas en suntuosos cuadros de modesto formato, mostrando en ellos un gran virtuosismo al combinar impacto sensual y fuerza decorativa, proyectando sobre la figura la frontalidad y la intensidad decorativa del arte bizantino, convirtiéndola en sentimiento en cierta forma religiosa. Descubrió en esa época los mosaicos de Rávena, asimilando los principios plásticos y la fuerza espiritual de los iconos ortodoxos, inspirándole directamente en sus retratos femeninos. En el ámbito provocar apariciones, 1914-1917 se centra en una cierta vuelta a la oscuridad, encontrando eco en Kees van Dongen y František Kučka. La Primera Guerra Mundial transforma su entorno. A los 45 años intenta alistarse sin éxito. El artista reparte su tiempo entre su estudio parisino en el Quai Saint-Michel y el de su casa en Issy-les-Moulineaux. El pintor y artista gráfico checo František Kučka está considerado como uno de los pioneros y cofundador de las primeras etapas del arte abstracto y cubismo órfico. Sus obras abstractas surgieron de una base de realismo, pero posteriormente evolucionaron hasta el arte abstracto puro. En los cuadros Interior con pecera y El pintor en su estudio, Henri Matisse recupera un espacio íntimo y, a través del motivo de la ventana, de una perspectiva más reflexiva, su propio lugar frente al modelo, estableciendo una ambigüedad espacial sin parangón en la época. Durante las sesiones de posado, busca establecer un vínculo empático con sus modelos, intentando plasmar el paso de su flujo de energía, explorando dos de sus motivos predilectos, la ventana abierta y una figura de espaldas, quizás él mismo. Testigo privilegiado de la emergencia del cubismo en 1908, Matisse recibe en su casa cerca de París a la vanguardia parisina, que permaneció en la capital durante la guerra. El agosto de 1914 lo pasa en Collioure, y durante esta estancia probablemente solo hizo una pintura, puerta-ventana en Collioure, el plano de color negro del centro, que sutura y unifica la obra, recubre una representación anterior de un balcón abierto. Este cuadro inacabado, pero conservado a lo largo de toda su vida, constituye su primer paso hacia el negro luz. Poco se sabe sobre Loretz, modelo italiana, representada por Matisse en unas 50 pinturas. Sin embargo, encarna la figura y el cuerpo de un importante periodo de transición para el artista, en el que pasa de una austeridad radical a una cierta relajación y un retorno al modelado naturalista. A partir de 1905, Kees van Dongen adopta una paleta cromática intensa, que explica su temprana asociación con los pintores fauvistas, estilo que mantiene hasta 1910. A finales de ese mismo año, viaja a España realizando diversos retratos de gitanas, que reproducen con cierta complacencia decorativa estereotipos físicos y vestimentarios. Durante la década de 1920, Matisse también evoca su estancia en Andalucía
incluyendo en su teatro pictórico desarrollado en Niza el vestuario femenino tradicional español, más monumental aún que las odaliscas que pinta en su taller de Niza. Este cuadro atípico, figura decorativa sobre fondo ornamental, refleja la crisis y el cambio estilístico que atraviesa el artista, mientras la crítica casi unánime considera que el pintor ha abandonado toda experimentación y se ha instalado en el campo de los hedonistas. Matisse revisita el impresionismo desde 1918. Por esta época interpreta de forma distinta su principio de equivalencia entre expresión y decoración, alcanzando un nuevo equilibrio entre fondo y figura, a través del contraste entre la estabilidad escultórica de la modelo y la saturación decorativa. Entre 1944 y 1953, Picasso mantuvo una relación sentimental con François Gillot. Consciente de su admiración por Matisse, Picasso se lo presenta durante una visita en su casa de Vence en 1946. De ese encuentro nacerá una gran amistad. Naturaleza muerta con aparador verde es una obra clave que parece anunciar una profunda transformación. Desnudo, rosa sentado, es el tercer cuadro del conjunto, iniciado en abril de 1935. Representa a Lidia de Lestowskaia, la asistente del artista convertida en su modelo predilecta y que permaneció a su lado hasta su fallecimiento en 1954. El propio pintor llegó a decir de esta obra que él no era el dueño de la pose, sino más bien su esclavo. La postura de relajación y descanso impacta a Matisse como expresión auténtica de su ser. Matisse mantuvo una larga amistad con Pierre Bonnard, marcada por un rico intercambio epistolar. Si bien ambos pintores situaron la figura femenina en el centro de su obra, su tratamiento y la relación con el modelo difieren notablemente. Bonnard crea espacios de pura pintura mediante amplias zonas de color como iluminadas desde el interior. Los papeles al gouache de Matisse aparecen a partir de 1936, en un primer momento para la realización de portadas de revistas. Posteriormente, con la elaboración del libro Jade en 1943, se convertirán en una técnica en sí misma. Recortando directamente el color, el pintor propone una nueva resolución del viejo conflicto entre línea y color, logrando una forma depurada hasta lo esencial. Entre 1946 y 1948 realiza Interiores de Vence, su última gran serie de lienzos con los que pretende recomenzar la pintura. En Estados Unidos, la notoriedad de la obra de Matisse se encuentra consolidada desde el periodo de entreguerras, pero su recepción experimenta un formidable resurgimiento con la aparición de nuevos pintores abstractos durante la década de 1940. Entre ellos, Barnett Newman también convierte el acto pictórico en una confrontación con la realidad física de la obra. En Francia, Raymond Hayes y Jacques Villegré ponen a Matisse en movimiento, por así decirlo, en su película Penélope, buscando superar la pintura en su forma tradicional. La argelina Baya Fátima empezó a pintar y esculpir hacia los 13 años. Expuso por vez primera en la Galería Aimé Maget de París en 1947. Su obra suele relacionarse con la de Matisse por su dimensión decorativa, su gusto por el arabesco y su definición del espacio pictórico a través del color. Le Corbusier puso fin a su carrera pública como pintor en 1923, aunque siguió pintando a lo largo de toda su vida, enriqueciendo así sus proyectos arquitectónicos. En predominio amarillo, las relaciones cromáticas, guiadas por su principio de empujar y tirar, se atraen o se repelen. Esta gran tela, de 1946 a 1948, condensa el trabajo de Matisse sobre el color y la luz, y cierra la serie de Interiores de Vence. Aunque rara vez le mencionó como fuente de inspiración para su trabajo, Barnett Newman es sin duda uno de los artistas abstractos estadounidenses que mejor integró el principio matissiano, según el cual la imagen no resulta de un sistema proyectivo, sino de una confrontación con las condiciones físicas de la obra, en particular su planitud. A partir de 1948,
Newman incorpora en sus telas sus célebres bandas verticales, los llamados thibs, que comportan el desplazamiento lateral de la composición. Raymond Hinds es un artista singular e inclasificable, clave del arte francés de la posguerra. Como en la mejor tradición surrealista, Hinds es un flaneur y la deriva urbana un método de trabajo esencial para él. Junto con Jacques Villegré, cogen fragmentos de carteles viejos y desgarrados y los convierten en grandes cuadros abstractos o los graban en películas. Con estas obras producen una versión sui generis del informalismo e ironizan sobre el expresionismo abstracto al autodenominarse pintores en acción, en respuesta a veces al pop americano. Émile Thériault, greco-francés, 1897-1983, editor, crítico de arte y gran amigo de Matisse, realiza diversas publicaciones que dan cuenta de las iniciativas más innovadoras del artista. En la década de 1930 funda su propia revista, Verbe, en la que Matisse participa desde el primer número, publicado en diciembre de 1937. Los gouaches recortados del artista ilustrarán varias de sus portadas, entre ellas las de los números 1, 8 y 23, y algunos números monográficos, 13, 21 y 22. Se dedicarán íntegramente a su obra. Estas colaboraciones en Verbe desempeñaron un papel clave en la difusión de su producción tardía y contribuyeron a renovar la mirada crítica sobre su trabajo en la madurez. Verbe era una revista de arte y literatura, fundada en París en 1937 por el crítico de arte Thériault. La portada original del primer número, de 114 páginas, fue diseñada por Henri Matisse, quien también creó otras, presentando una innovación: fotografías a página completa impresas mediante fotograbado, junto a reproducciones de pinturas, en este caso obras de Brassai, fotógrafo húngaro, conocido por sus trabajos sobre París, ciudad donde desarrolló su carrera. Publicó 26 números, simples y dobles, entre 1937 y 1960, impresos principalmente por Draeger y con litografías de Fernand Murloz. Con el subtítulo de una revista de arte y literatura, publicada 4 veces al año, Verbe interrumpió su publicación durante la Segunda Guerra Mundial, editando números especiales de 40 páginas dedicados a manuscritos medievales, una práctica que Thériault continuó posteriormente. En 1941, una intervención quirúrgica de Matisse le obligó a permanecer en cama, lo que le permitió incorporar una técnica nueva, empezando a trabajar con recortes de papel de colores que componía con la ayuda de su asistente. A partir de la donación del artista, en 1952 se inauguró el Museo Matisse-Le Cateau Cambrésis. La exposición Henri Matisse, los grandes gouaches recortados, se inauguró en el Museo de Artes Decorativas de París en 1961, presentando 42 gouaches, tapices y proyectos para la capilla de Vence, el último encargo arquitectónico que le ocupará hasta su fallecimiento en 1954. Daniel Buren y Michel Parmentier, entonces jóvenes artistas, descubren allí la técnica del collage con papeles recortados y aprecian en el aporte matissiano la densidad del intersticio y del blanco activo del soporte, pero su enfoque conceptual pronto excluirá toda expresividad, prefiriendo abordar la pintura mediante un protocolo antisubjetivo. Bandas de 38 centímetros para Parmentier y rayas de 8,7 centímetros para Buren. Otras propuestas se inscriben en el registro del homenaje o la cita, como la bandera en collage de telas de vinilo de Jean-Michel Muguiz y la pintura camuflaje Matisse, lujo, calma y voluptuosidad de Alain Jacquet, que remite con colores de acento poz a uno de los más célebres lienzos de Matisse, mediante una superposición semántica. Algunos de sus contemporáneos, como por ejemplo Picasso, tiene una gran variedad en sus obras. Matisse se centró sin embargo en el equilibrio del color y la forma,
Esto se pudo apreciar desde su primer cuadro que le abrió camino en la escena artística, Lujo, calma y voluptuosidad de 1904, el cual está rodeado de simplicidad y frescura, al tiempo que denota una profunda reflexión. Comenzó a pintar cuando, convaleciente de una enfermedad a los 20 años, su madre le compró los útiles necesarios. En 1941, Matisse tuvo un cáncer de colon y una serie de operaciones quirúrgicas, pasando los últimos años de su vida sentado en una silla de ruedas, y desde ese lugar pinta. La obra de Matisse está repartida en distintas colecciones privadas y públicas por todo el mundo, y principalmente en el Museo de Niza, que lleva su nombre.